la sociología, ¿cuántas familias existen en México? ¿Cuántas familias cree usted que existen en México? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Este programa lo vamos a dedicar sobre todo a que usted sepa, conozca, que de acuerdo con el derecho positivo vigente, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, en México hay no una, sino varias clases de familia. Y para hablar de este tema, tenemos el privilegio de que hoy nos acompañen la maestra María Antonieta Magallón Gómez, quien es miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y además profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, la mejor de Latinoamérica. Maestra, bienvenida a su programa Derecho Familiar. Muchas gracias, maestro. Y también tenemos el honor de que nos acompañe la doctora Elsie Núñez Carpizo, directora del Seminario de Sociología de nuestra alma mater de la Facultad de Derecho, quien además es profesora de esta materia, autora de varias obras en la misma, y a quien le agradezco su tiempo, su presencia y siempre su buena disposición en favor de nuestra máxima casa de estudios. Maestra, bienvenida. Doctor, muchas gracias y le agradezco su invitación a tan reconocido programa. Gracias. Bueno, les dije, y es un tema que por expresado, por dicho, no pierde su vigencia. Dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el Estado, la ley, protegerán la organización y desarrollo de la familia. Usted sabe que en el pasado reciente se resolvió por parte del máximo órgano jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en el Distrito Federal era constitucional la reforma que se hizo al artículo 146 cuando se estableció que el matrimonio es la unión libre de dos personas. Se eliminó aquella frase de que uno de los propósitos es la procreación y así quedó, aun cuando no es muy explícita la frase y habla de dos personas. Desde mi personal punto de vista pudo haber dicho la Asamblea de dos personas del mismo o diferente sexo, con lo que quedaría aclarada cualquier hipótesis en ese sentido. Pero la Corte fue hasta esto y dijo, es constitucional. Pero la Corte se basó en algo fundamental de lo que hoy vamos a hablar con ustedes. La familia no es una, son varias. Y por ello, cuando hoy, con la presencia de estas dos distinguidas catedráticas de nuestra Facultad de Derecho, vamos a abordar este tema, yo le preguntaría a la maestra Magallón, desde el punto de vista jurídico, maestra, usted, como yo, como otros juristas, nos quedamos en aquella hipótesis de que la familia mexicana, esta tan tradicional, tan importante, tan única en el mundo, ha sufrido hoy cambios. Yo diría, más que crisis, está en evolución. Pero escuchar el punto de vista jurídico en este sentido es muy importante porque hay una autoridad. Hay quien va a repetir lo que la ley dice, no lo que vamos a inventar, no es lo que nosotros quisiéramos que ocurra, sino lo que la ley ordena. Maestra, por favor. Claro que sí, maestro. Desde el punto de vista jurídico, como usted dice, tenemos nosotros estas dos corrientes de pensamiento, tanto la positivista como la naturalista, ¿no? Y en lo que se refiere a la legislación del Código Civil, bueno, tenemos el matrimonio, tenemos a la familia habida del concubinato, tenemos la filiación, es decir, la familia que se forma por la paternidad, la maternidad o la adopción, en su caso, pero las circunstancias han ido cambiando y hemos ido viendo cómo esta crisis de la que se llama de la familia tradicional, matrimonial o concubinaria, pues viene teniendo estas decisiones o esta crisis evolucionista a nuevas formas de convivencia que se están reconociendo y que en la ley
de cierta forma están perfectamente bien tutelados los derechos de los hijos, independientemente de la forma de constitución de la familia, por ejemplo, ¿no? Y ya sean habidos de manera natural o de manera artificial. Entonces, ¿cuántas familias desde el punto de vista jurídico hay? Tenemos a la Corte que está resolviendo, ya no desde el punto de vista formalista, positivista al 100%, y está regulando ya más bien desde un punto de vista antiformalista en aquellos asuntos que considera de importancia y trascendencia, y la familia está viéndose como la familia por su dignidad, pero las familias por su constitución. Bueno, es importante que ustedes sepan que hablamos de varias familias, que hablamos de las que la ley regula. Como bien dice la maestra Magallón, es diferente el efecto jurídico que produce una familia derivada del acto jurídico solemne matrimonio que de la del hecho jurídico concubinato. Y qué mejor que la maestra Elsie Núñez Carpizo, experta en la sociología, directora de este seminario, porque no podemos dejar de reconocer que es en la sociología, es en los hechos reales, en los hechos sociales, donde vamos finalmente a encontrar una respuesta. ¿Hasta dónde, maestra, la sociología, antes que la ley, reconoce como hechos que producen consecuencias materiales, consecuencias jurídicas, por ejemplo, la sola yuxtaposición sexual o la sola hipótesis de la procreación? Sin que la ley intervenga mayormente, ¿tendremos una familia sin que haya intervenido la ley solo desde el punto de vista sociológico? Yo pienso que sí. Si nosotros nos referimos a la familia, como bien decía la maestra, pues siempre pensamos que está en crisis, ¿no? Yo creo que desde la época de Platón ya se señalaba que la familia estaba en crisis, y yo estaría en el sentido que usted afirmaba de que la familia va evolucionando y va tomando nuevas circunstancias sociales que van a obligar a una constitución diferente. Pero yo sí creo que antes del reconocimiento jurídico se da, y esto sucede con mucha frecuencia con los fenómenos sociales, ¿no? Sentiría yo que la realidad avanza más rápido que el derecho, ¿no? Y tendríamos infinidad de ejemplos para señalar esto. La realidad supera con mucha frecuencia lo que sucede desde la perspectiva jurídica. Y pensemos en el inicio de las familias, estas se dieron, ¿no? Sin el reconocimiento jurídico. Pensemos que de hecho la procreación en un principio ni siquiera se conocía el papel del hombre en el fenómeno de la reproducción. Entonces, sí hay fenómenos sociales previos al reconocimiento del derecho. O sea, como una realidad está el hecho que va a nutrir el derecho. Y el verdadero jurista, el que se preocupa por dar soluciones a la problemática de la humanidad, es el que en un momento dado recoge la realidad fáctica y la convierte en norma jurídica. O cuando el verdadero jurista dicta una norma que va a modificar esa realidad. Sea como fuere, estos dos elementos son fundamentales para que hoy podamos hablar, por ejemplo, de una familia que deriva del matrimonio entre personas heterosexuales. ¿Y qué sigue? Lo que ya hoy regula el Distrito Federal, el matrimonio de personas del mismo sexo. Maestra Magallón, ¿será igual, tendrá el mismo tratamiento el matrimonio de personas del mismo sexo que el de heterosexuales? Debe tener el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque, regresando un poco al tema, hay tantas familias como psiques, como mentes, como motivos, como afanes, gustos puede haber. La familia, como decía la maestra Núñez, es antes del derecho. Entonces, si ya tenemos regulado el matrimonio en el Distrito Federal entre personas sin hacer distinción de ningún tipo
en cuanto a su sexualidad o el sistema de procreación que vayan a elegir, etcétera, pues entonces el reconocimiento debe ser lo mismo. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una institución. Entonces, tenemos que tener una institución congruente consigo misma. No podemos decir que para unas personas el matrimonio debe funcionar de una manera y para las otras no. O es una institución el matrimonio o no lo es, o va a haber familias de primera y de segunda o distintas, o azules y verdes. Entonces, por eso yo creo que los efectos tendrán que ser exactamente los mismos, porque estamos frente a fenómenos sociales, psicológicos, y que creo que los juristas no, los abogados no tenemos las herramientas para calificar la conducta de la psique de estas personas que tienen pues el derecho de constituir, de pertenecer a una familia que la quieren llamar, ver, realizar y constituir como matrimonial. Pues sí, aquí obviamente la primera crítica es la pura etimología de la palabra, de hablar de matrimonium, que es la carga que lleva la mujer, pero finalmente, y usando una expresión que antes estuvo en labios de la maestra Magallón, esta crisis evolucionista es muy importante porque ella hace una amalgama de estos dos términos. Ni crisis ni evolución, se complementan, y precisamente por esa crisis estamos en una evolución. Pero parafraseando a la maestra Núñez Carpizo, tendríamos que llegar a una conclusión. Desde siempre la familia ha estado en crisis, evolucionando. Por eso, tantas y tan diferentes clases. Pero hoy, especialmente, queremos llamar la atención de ustedes, como distinguida teleaudiencia, que en México hay, ya habló la maestra Magallón, de estas familias de personas del mismo sexo que originan un matrimonio. Hay que dejar muy claro que la Corte lo que dijo es constitucional lo que resolvió la Asamblea, pero en el momento en que esto se lleve a cualquier entidad de la República y haya un conflicto por acción de una controversia constitucional, no acción de inconstitucionalidad, va a tener que resolver la Corte amparo por amparo, para determinar, de acuerdo al artículo 121 y las fracciones 1 y 4, si es posible que en un momento dado ese matrimonio de personas del mismo sexo tenga los mismos efectos jurídicos en el interior de la República. Por ejemplo, en Morelos, ahí específicamente la Constitución dice que el matrimonio es de un hombre y una mujer. Va a haber una controversia y va a tenerse que resolver a través de lo que la Corte resuelva. Como ven ustedes en este primer avance del programa, ya les planteamos a ustedes, para empezar, que hay varias clases de familia desde el punto de vista de la ley y que todas han derivado, se han nutrido, han surgido de los hechos sociales. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en un momento. Gracias por seguir con nosotros en su programa Derecho Familiar. Como usted lo escuchó, está participando en él la doctora Elsie Núñez Carpizo, directora del Seminario de Sociología de la Facultad de Derecho de la UNAM, y la maestra María Antonieta Magallón Gómez, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también profesora de nuestra institución. Decíamos, ¿cuántas clases de matrimonio hay desde el punto de vista de la ley? Si abrimos el Código Civil o los códigos, los 26 códigos civiles que hay en el interior de la República, o los 5 códigos familiares que hay en Hidalgo, en Zacatecas, en Morelos, en Michoacán y en San Luis Potosí, vamos a encontrar normas distintas, pero que regulan el funcionamiento de otras instituciones. Y ahora vamos nuevamente con la maestra Núñez Carpizo para hablar sobre algo fundamental. ¿Cuánto hace, maestra, en su memoria, en su conocimiento, en lo que usted maneja, de estas uniones concubinarias? ¿Cuándo aparecen? ¿Cuándo surgen? Porque incluso vale la pena señalar que en Francia se permite
el concubinato adulterino, donde no se exige ser soltero, sino, bueno, pues es casado y puede tener una concubina, y que la jurisprudencia de Francia le ha ido dando efectos jurídicos, pero desde el punto de vista histórico, este concubinato, en principio, hoy somos modernos, en principio era solo de hombres y mujeres. Estos hechos, ¿cómo los puede usted decir, se han dado? Bueno, reconociendo lo que yo señalaba hace un momento, que la realidad a veces va adelante del derecho, yo me atrevería a señalar que lo primero que se dio fue eso, es decir, el reconocimiento del origen de la familia a través del matrimonio, justamente se da por los efectos ante terceros. Por esta razón, el derecho va a regular la familia y no regula otros fenómenos sociales que no tienen trascendencia. Y tendríamos que señalar que quizás un aspecto muy importante fue la descendencia, y que por esta razón empieza a regularse para establecer a las familias desde la perspectiva jurídica por medio del matrimonio. Pero obviamente la relación, digamos, biológica se da desde siempre, no hay un crecimiento de la población, si lo queremos ver desde esa perspectiva, no hay una transmisión de la cultura y no hay una permanencia de la sociedad. Y ya Platón, Aristóteles señalaban que los individuos, o quizás hombre pero con mayúscula, es decir, refiriéndose a hombres y mujeres, se reunían por las necesidades biológicas de la reproducción. Entonces, pienso yo que obviamente esto se da desde que pensemos que existía el hombre en la sociedad o en el planeta, sino que en un momento determinado se ve que hay efectos, ¿verdad? Hay hijos, hay bienes, entonces hay que regular. Yo creo que esa es la importancia que tiene el que se haya establecido el matrimonio como elemento fundante de la familia. ¿Y el concubinato como hecho? Yo creo que siempre, ¿no? Nada más que en un momento determinado, y aquí tendríamos a lo mejor que hacer referencia a costumbres o situaciones de hecho que se dan, que el derecho en un momento determinado dice, esto hay que equipararlo, que es lo que hace la ley, ¿no? Que de todas formas se dan efectos necesariamente, porque si entre los concubinos hay procreación y hay hijos, que en algún momento el derecho los separaba, como bien se sabe y quizás nuestro teleauditorio desconoce, pero que en un momento determinado se hacía una diferencia del estatus de los hijos precisamente si los padres estaban o no casados, ¿no? Entonces, matrimonio, concubinato, maestra Magallón, hoy, a raíz de esta reforma del 29 de diciembre del año 2009, donde el legislador, en principio, lo que más le preocupaba era legislar para matrimonio de personas del mismo sexo. Pero dijo, pues ya encarrerado con esto, pues también voy a modificar el 291 bis del Código Civil y nos estableció el concubinato de personas del mismo sexo. ¿Qué opinión tendría usted respecto a esto? Porque ya dejamos el matrimonio de heterosexuales, homosexuales o lesbianas, ya como usted bien lo dijo, con su régimen jurídico igual que como siempre. Claro, aquí habrá que ver algunas consideraciones, por ejemplo, de los matrimonios nulos e ilícitos, de los impedimentos para casarse, artículos que no se han movido, que se dejaron como estaban y que en su momento tendremos que ir a estudiar. Pero desde el punto de vista del concubinato, usted ve en el 291 la regulación del matrimonio, del concubinato de heterosexuales. Sí, claro. A ver, yo no lo vi, por eso le pregunto. Sí, porque se habla de dos personas, o sea, la Asamblea tuvo mucho cuidado, creo yo, de no tocar el término hombre y mujer, y habla de dos personas. Entonces, se va a dar el concubinato, si se va a dar el matrimonio, que es lo principal, porque no se va a dar lo accesorio, que vendría siendo el concubinato. Pero de dos personas. De dos personas. ¿Qué personas? Tendríamos que
precisar que el concubinato se ha regulado desde siempre, desde Roma tenemos reconocido el concubinato. Habría que señalar que el concubinato siempre se ha reconocido como la convivencia que dos personas hacen como si fuesen matrimonio, hombre y mujer, y en este caso la ley habla de los concubinos y las concubinas. Habríamos que atender a la semántica o a la lógica, porque la lógica nos dice que sí están incluidos los heterosexuales, la semántica tendría que precisarse que están excluidos los heterosexuales, y es que la pregunta va por ahí, ¿no? Pero tenemos infinidad de tesis jurisprudenciales en las que claramente se señala que el concubinato se da entre dos personas, siempre se ha regulado entre hombre y mujer, y ahora se reconocerá a las personas homosexuales. Aunque se diga de las concubinas, porque bueno, pues la psique y la mente de estas personas, en un momento dado, si se fuese a argumentar, a litigar alguna situación, pues dirán a qué corresponde, porque pues ya la clasificación de los sexos ya no corresponde nada más a hombre y mujer. Creo que ya tenemos una clasificación bastante amplia en ese sentido. Bueno, entonces, en resumen, en este momento tenemos un matrimonio que deriva del acto jurídico solemne, que es de heterosexuales, otro de homosexuales, otro de lesbianas, y ahora vamos al concubinato. Y en el concubinato ahora tenemos el de mujeres, el de hombres o el de hombres y mujeres. 6 clases diferentes de familias, 6 formas distintas que la ley recoge y que la ley le da efectos jurídicos. Pero no acaba ahí. Maestra, desde el punto de vista siempre de los hechos, ¿qué pasa cuando alguien recoge a un niño? Cuando se lo regalan, cuando lo compra, cuando se da la figura del acogimiento y que produce efectos, pero no estamos hablando de adopción. ¿Ahí hay una familia? Diríamos que sí, pero una familia se va a integrar, como bien señala usted, de distintas formas. Quizás la más conocida es la de nuclear y extensa, pero precisamente el concepto se ha ampliado y en principio también diríamos que se refiere a todas las personas que viven o conviven bajo un mismo techo. Y al final yo creo que lo importante que no hay que perder de vista desde la perspectiva de la integración de una familia es el lazo emocional que se establece entre las personas o entre los miembros de un determinado grupo, porque dentro de la clasificación de la sociología, la familia formaría o forma parte de la clasificación de grupos, ¿no? Entonces partiríamos desde esta perspectiva y que hablaríamos de grupo desde la visión de dos personas y de todas aquellas personas que se integran. Variando un poco del criterio del autor, se refieren a que haya la dependencia económica con uno de los miembros, o que simplemente vivan, como señalábamos, bajo el mismo techo, o a quien ha ampliado este concepto de familia a la humanidad, ¿no? Ahora ese es el hecho. Claro. Pero resulta que esa persona que compró o a la que le regalaron el niño, como un hecho, dice ahora quiero establecer un vínculo jurídico. Claro, ahí ya entonces sería el proceso de adopción, por ejemplo, para regularizar. No sé si es correcto hablar de regularizar desde la perspectiva jurídica la relación que se establece, ¿no? Bueno, entonces, jurídicamente, ahora tendríamos otra clase de familia, que no es matrimonio ni concubinato, es adopción. La señora sola, el señor solo, solteros, adoptan. ¿Son una familia? Sí, claro, la familia monoparental. Entonces, es otra clase de familia. Así es. Pero ahora vamos a algo que normalmente se presta a discusión. Esto que está en proyecto, que es una iniciativa ya para subirse a la asamblea, que es el alquiler de vientre. Originará
para la mujer gestante, que así dice la ley, respecto a la madre subrogada, una familia. ¿Y qué va a pasar? Hechos nuevamente, si la mujer gestante pare al hijo, que no es de ella, y que sí es, porque de acuerdo a nuestra ley, el hecho de dar nacimiento origina maternidad. Pero esta ley, decreto, este proyecto, dice la mujer gestante. Si esa mujer gestante se niega a entregar el hijo a la madre subrogada, y la maestra Elsie es la abogada de la madre subrogada, y tú la de la mujer gestante, se queda ella con el hijo de su hijo, hay una familia de la madre subrogada, de la mujer gestante, y el que dio o que donó el esperma, o la hermana de la señora madre subrogada que dijo yo doy el óvulo. ¿En qué estamos? Aquí hay dos cosas que me gustaría mucho poder precisar. Tenemos primero la regulación del parentesco y después las consecuencias de la regulación como está. En el Código Civil del Distrito Federal se señala que va a haber consanguinidad entre las personas que procuraron el nacimiento y el producto del mismo, cosa que no es verdad, porque no va a haber consanguinidad. Es una ficción. Es una ficción y se está llamando a lo que no es como si fuese o como que sí es. Entonces ahí creo que tenemos un problema que se debe arreglar, que se debe precisar en la ley. Es evidente que cuando va a haber la fecundación asistida, la procreación asistida, como se le quiera llamar, está siendo producto de un acto jurídico. Y qué bueno que se priorice el consentimiento, la voluntad de quien quiere generar esa vida para que sea a quien se le reconozcan los derechos de la paternidad y la filiación consecuentemente. Pero va a haber que atender también, bueno, habría que reconocerlo como parentesco civil, que era lo que iba, ¿no? Y no como adopción. Aquí tenemos, creo yo, algo nuevo que se está gestando en la vida jurídica y que se le debe dar algún nombre y alguna forma de regulación que no tenemos. Y no llamarle parentesco consanguíneo, porque no lo va a haber y porque en un momento dado podría perturbar el derecho de identidad del niño. Segundo, ¿quién va a ser la mamá? Aquí tenemos que ver varias cosas. ¿Quién fue el que donó las células germinales para la procreación? ¿Es la madre gestante o es la madre que procuró el nacimiento? Y tenemos no nada más el problema de acreditación de la paternidad en un momento dado de conflicto con los varones. Tenemos también el 324 que dice que se le da la presunción de ser hijo de matrimonio al hijo que está nacido, entonces de un matrimonio. Entonces, si el donador está casado, ¿qué no puede venir el cónyuge y también reclamar, aunque no haya sido parte del acto jurídico? Creo que el problema va todavía más allá. Entonces, ¿quién va a ser el progenitor? Se le está dando, como decía yo, se le está dando la filiación, se le está reconociendo el hijo a quien lo procura, pero queda por ver quiénes son los donadores y si la gestante es donadora o no. Sea como fuere, ahí hay otra u otras clases de familia que la ley tiene que regular nuevamente. Es un hecho social, porque además el proyecto pretende decir que tú bien jurídicamente lo calificas, dices es un acto jurídico. El proyecto no.
El proyecto dice este es un instrumento notarial. Esa es la naturaleza jurídica. Que es absurdo, porque decir que es un instrumento notarial, pues no es decir nada. Pero además, en este caso del alquiler del vientre, vamos a tener de algún modo otras clases de familia. ¿Y qué ocurre, maestra? Nuevamente vuelvo a los hechos, porque estos nutren a la ley, y antes en otro programa lo hemos hablado, tú y yo, la sociedad de convivencia. Es la sociedad de convivencia, ya no como en el 2003, de la que hablaba la maestra Magallón, que era un absurdo. A mí me tocó personalmente participar en la comisión cuando Juan Luis González Alcántara era presidente del tribunal, para dar 28 razones jurídicas, que en ese tiempo fueron válidas, para que no se aprobara ese proyecto del año 2003, donde precisamente el segundo artículo, o el primero, decía que la unión de convivencia era la unión de dos o más personas, que era algo absurdo. Pero en 2006 cambian las circunstancias y se aprueba. Y se comete el grave error de decir, producirá en lo que se apliquen los mismos efectos que el concubinato. En el 2006 no había concubinato de personas del mismo sexo. En consecuencia, no era posible, pero hoy se ha modificado, sin alterar la ley, la hipótesis jurídica. Y esos que eran meramente hechos y que se convirtieron en actos jurídicos con causas de rescisión y la voluntad, etcétera, hoy son una familia. La sociedad de convivencia, ¿qué clase de familia, si la va a originar, nos va a dar o no va a haber familia? Porque la opinión tuya es precisamente en el sentido contrario, que no. Pero desde el punto de vista del hecho, y ya metido ahí en la sociedad de convivencia, si una persona hace esa unión de convivencia con otra, ¿son familia? Sí, y aquí creo que el problema está en querer regular cosas desde una perspectiva ideal, no sé muy bien qué palabra usar, que no se acercan a la realidad, y entonces se empieza a legislar sin ningún conocimiento de lo que va a pasar o de lo que está pasando en la realidad. Si partiríamos del principio de que obviamente dentro de la familia van cambiando las funciones, y quizás ahora desde la perspectiva actual diríamos que las funciones principales se van a centrar en la reproducción y en la permanencia de la cultura, hablaríamos entonces de convivencia simplemente, y considerando a la familia como un grupo, yo tendría que decir que sería una familia. Pero esto no implica obviamente un reconocimiento por parte de los individuos, que este es un aspecto también que no hay que perder de vista, porque una cosa es lo que establece la ley y otra es la que pasa cotidianamente en los hechos. Y con esto me refiero que aunque el reconocimiento se da a las parejas del mismo sexo, pues obviamente la distancia con la realidad, es decir, la convivencia cotidiana con estas personas, yo creo que todavía en nuestro país no se da de una forma abierta, y que todavía hay cierta reticencia a aceptarlo abiertamente dentro del comportamiento social de nuestra sociedad, valga la redundancia. Con esto lo que quiero decir es que todavía no hay una visión abierta al reconocimiento de parejas o de matrimonios del mismo sexo. Y entonces no hemos hecho nada en relación a este comportamiento de los sujetos en la realidad. Es decir, ya lo estableció la ley por presiones externas o por cuestiones electoreras o n número de razones. Sin embargo, en la calle, en lo cotidiano, esto no se está dando, y sí creo que hay una actitud no muy aceptada en relación a esto. Es decir, si llegamos al colegio y vemos parejas del mismo sexo pensando que ya adoptaron, que hubo reproducción asistida, etcétera,
Yo creo que ahí tenemos un problema todavía que no se ha pensado y no se ha resuelto. Entonces, una cosa es lo que dice o establece el marco jurídico y que obviamente en vez de aclararlo, yo creo que confunden, ¿no?, a las personas en relación a esto, porque no van, que sería lo ideal, de la mano el derecho con lo que está pasando. Y aunque internamente las personas reconozcan que son un matrimonio o que son una familia desde la perspectiva social, yo creo que no hay una integración todavía. Bueno, es evidente que, como bien dice la maestra Núñez Carpizo, y ella menciona hechos, hipótesis fácticas, pero yo terciaría diciendo, la ley ordena, no discute, y ese es el hecho. Bueno, lo hemos vivido. La actual asamblea dijo, ese que está ahí es un perro. No, la asamblea lo ve como un gato y dice, tiene orejas de perro, cola de perro, ladra como perro, pero como yo aquí pongo que es gato, pues ya es gato. El absurdo, y así nos hemos ido en cuántas hipótesis y cuántas cuestiones que son fundamentales. Por eso la ratio iuris, por eso la esencia de estos programas, para que ustedes que nos honran recibiéndonos en su hogar, tengan diferentes puntos de vista y al final algo que es fundamental. Nosotros especulamos, podemos decir no nos parece esto, o esto debería ser de esta manera, pero finalmente dijo la Asamblea del Distrito Federal, matrimonio de personas del mismo sexo, y ahí está. Dijo concubinato de personas del mismo sexo, y ahí está. Sociedad de convivencia, que ahora tiene efectos igual que el concubinato, ahí está. Entonces vean ustedes que en este momento, ¿cuántas clases de familias llevamos? No nuestra intención, sino lo que la ley señala. Ya hablamos de la adopción, ya hablamos de este alquiler de vientre, ya hablamos de todas estas hipótesis y que vamos a ahondar después de una pausa. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Como usted lo ha constatado durante esta parte del programa, hemos hablado con las maestras Elsie Núñez Carpizo y María Antonieta Magallón Gómez de un problema fundamental. Hoy, de acuerdo con la Constitución política de nuestro país, de acuerdo con lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que es el orden público y estas diferentes organizaciones jurídicas, podemos hablar de varias clases de familias desde el punto de vista de la ley. Y le decía yo a la maestra Magallón, precisamente, sobre esta cuestión de la sociedad de convivencia, de lo que antes del corte la maestra Núñez Carpizo destacaba en los hechos. Ahora vamos a ver estos supuestos jurídicos de la propia ley de convivencia, donde es evidente que no habla de familia, sino de una sociedad de convivencia. Es una ley local, pero dice que los efectos que va a producir son los del concubinato. ¿Qué opina usted, maestra? Yo siempre he estado en desacuerdo con la ley de sociedad de convivencia, no por el hecho de la convivencia de las personas en sí, o no por el hecho de que pretendan formar una familia, sino por cómo está regulada. Primero, está fuera del Código Civil del Distrito Federal. Esta es una ley independiente y en la que se señala que es de orden público. Yo creo que el orden público no lo podemos determinar de un plumazo. El orden público se determina a partir de la moral social del propio Estado y de lo que la jurisdicción y lo que la legislación van señalando en el camino, como lo iba comentando la maestra Núñez. Entonces, tengo entendido que la sociedad de convivencia, bueno, pues ya va a perfeccionarse en el Código Civil como pactos de convivencia, y la sociedad de convivencia, hasta ahora a mí lo que me queda claro es que eso es lo que forman, una sociedad de convivencia. Se le dan los efectos de concubinato como familia
bueno, ahí ya es otra cosa, pero no dejan de ser societarios o convivientes antes que familiares, independientemente de los efectos que la ley vaya a señalar. Olvídese de que murió. Olvídate, vamos a esta hipótesis. Está la ley de sociedad de convivencia, tienen ya X años, y va a verte uno de ellos y te dice, ya no me mantiene. ¿Tendrá derecho a alimentos? Tiene derecho a alimentos, pero tiene derecho a alimentos a la mitad, porque Pero la ley así lo dice, que lo ¿deriva que de tiene... los alimentos de la sociedad de convivencia o por el concubinato? En el concubinato tienen derecho a alimentos por el mismo lapso de duración del concubinato. Y en la sociedad de convivencia tienen derecho a la mitad del tiempo de la sociedad de convivencia. No, pero ellos siguen, no se ha roto. Nomás de un día para otro, él le dice al otro, no hay alimentos. Y él te va a ver, vio el programa, y te va a ver y te dice, maestra, demande alimentos a mi compañero, con base en... Sí se le van a decretar, sí va a tener derecho alimentario. ¿Cuál va a ser el fundamento? Pero el fundamento va a ser la ley de sociedad de convivencia. Ellos, es más, pusieron ahí que no se iban a mantener. No se puede renunciar a los alimentos. El punto es aquí que la sociedad de convivencia regula los alimentos de una manera distinta al Código Civil, y los alimentos son una institución, lo mismo que el matrimonio que decía yo antes. ¿Cómo vamos a disociar una institución que va a funcionar para una familia de una manera y para la otra familia de otra manera? Yo por eso pienso que la sociedad de convivencia no cumple con los requisitos del orden público, y por esas razones que yo creo que hay que perfeccionar esa legislación, hay que ver cómo se va a señalar, porque no quisiera yo pensar en que sí se van a reconocer los derechos por efectos del concubinato cuando no está bien regulado, y cuando el concubinato, bueno, pues ya tiene una regulación ancestral. Bueno, por ahí queda esa hipótesis, maestra. Desde el punto de vista material, el adulterio, simple, sencillo, doble, ¿genera familia? Sí. Desde la visión sociológica integra familias. Sociológicamente. Después vamos a ver si jurídicamente ese adulterio crea una familia y produce consecuencias jurídicas del derecho familiar, no el penal, sino fácticamente el adulterio crea una familia. Crea la familia. ¿Cómo? Porque pensemos que la persona está casada y tiene una esposa y tiene sus hijos, ¿no? Y como se dice en lenguaje popular, es la catedral, tiene su capillita. Y ahí va a ser, en principio, vamos a pensar que no se casa, porque en la realidad puede suceder que la persona se case nuevamente, aunque jurídicamente no sea correcto. Podemos pensar, o sea, que el adúltero se vuelva a casar sin divorciarse, y ahora con, pues porque puede irse a otro estado, o puede irse a otro lado, un matrimonio putativo, o puede también con el divorcio incausado, pues a lo mejor puede divorciarse sin que la otra parte se entere. O sea, n número de posibilidades que diría yo quedan al ingenio de nuestra sociedad o de los mexicanos. Y entonces la realidad es que puede tener unos hijos ahí que igual puede reconocer o no, pero la realidad es que están esos hijos ahí y que requieren, como usted señala, pues alimentos con el sentido jurídico, ¿no? Todo lo que abarca que hablemos de alimentos. Entonces, desde la perspectiva sociológica, habría una familia. Ya tendríamos que ver si realmente sería de fin de semana o está de medio tiempo, o etcétera, es decir, todas las posibilidades que pueden darse, que al final desde el enfoque sería que se cumplan las funciones que deben de realizarse dentro de la familia, ¿no? Que estaría organizada, pero desde la perspectiva sociológica diríamos pues es otra familia y está en la realidad, ¿no? Ya llevamos varias. Sí. ¿El divorcio originará otra clase de familia? Claro. ¿O se acaba? Origina en cuanto generalmente el divorcio se da porque una de las personas ya tiene alguna otra relación
si no de vida, cuando menos sentimental o incluso electrónica, ¿no? Ahora se dan este tipo de avances en la sociedad y disuelve el matrimonio, pero no disuelve la familia, no disuelve la afiliación con los hijos, no disuelve las obligaciones que el matrimonio señaló y que en las sentencias se señalan, como por ejemplo los alimentos para el cónyuge que los necesita, que en este caso en el divorcio incausado ya no es el cónyuge inocente, que esa es otra cuestión. Pero lo que yo he podido ver en la práctica de tribunales es que el divorcio incausado, aunque no le permite al otro manifestar su voluntad de si quería o no divorciarse, sí está protegiendo en gran medida a los hijos, que ya no están tanto tiempo metidos en el problema del divorcio, por cuestiones de tiempo. Los papás que van a manipular a los niños lo van a hacer siempre con o sin divorcio, sea el mal llamado necesario, ahora el incausado, el voluntario, el administrativo, etcétera. Pero el divorcio solamente disuelve el vínculo de estas dos personas. ¿Pero origina una familia? Si el que queda soltero se une en concubinato o se une en matrimonio con otra familia, sí. Y aquí hay un punto que me gustaría señalar. Nosotros hablamos siempre del concubinato en el sentido de que se da. Pareciera que cuando están dos personas formando una familia se va a dar el concubinato, y no siempre es así. En tribunales hace algún tiempo se dio un asunto de una señora pide alimentos a su concubino con quien había vivido 30 años y tenía 6 hijos. Y el concubino, el señor dijo, perdón, yo le doy alimentos a mis hijos, que sí son mis hijos, pero la señora no es mi concubina, porque acá tengo estas otras dos personas con las que he convivido, con quien también tengo hijos, exhibe sus actas de nacimiento, pero además ofrece el testimonio de las otras señoras para no darle alimentos a la señora con quien tuvo 6 hijos. Entonces ahí la pregunta es, ¿era familia de esta señora con quien tuvo 6 hijos? La ley dice que no le dieron alimentos, porque el señor acreditó que no existía el concubinato. Pero sí era familia con los hijos. Sí era familia con los hijos. Ahora, voy a regresar un poco a algo que no quisiera que se quede en una duda para quienes nos hacen el honor de vernos. La maestra Magallón ha mencionado, y no es el tema del programa, pero lo ha mencionado, esta infausta figura que es el producto de la ignorancia total de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el que llaman ahora divorcio incausado, que en realidad es una solicitud unilateral o bilateral de un divorcio. Pero ¿qué ocurre, maestra, cuando se da esta solicitud unilateral? La señora está embarazada, tiene hijos menores de edad, hay bienes por repartir, y el señor solicita el divorcio. Y ella hace todo lo imposible, ¿por qué no? Y procede, y además ni siquiera se puede apelar, por lo que dice el Código de Procedimientos. ¿Usted cree, porque lo acabo de escuchar, que esta parte que sigue de la vía incidental para los hijos, para la señora, para los bienes, va a ser más breve que lo que había como divorcio? La controversia constitucional y el juicio ordinario civil para repartirse los bienes, que son juicios completos, ¿eso se va a resolver más rápido que lo que había? La experiencia me permite decir que sí. A ver, vamos a escuchar eso, porque es muy importante, dado que falta, se hace el incidente, se contesta, lo que sigue, se dicta la sentencia, es apelable por supuesto, es amparable, y a lo mejor se lleva 4 o 5 años. Le voy a decir, la gran mayoría de los divorcios, que cuando menos los que yo he podido llevar adelante, se ponen de acuerdo en el convenio. Ah, bueno. Primero. Bueno, o sea, ahí reducimos en gran número los conflictos familiares. No, ahora, el problema es que no se respete la garantía constitucional del otro y unilateralmente se pida. No, pues ya cuando los dos dicen, no, ni siquiera entró esa hipótesis. Pero lo que pasa es que en muchas ocasiones se presenta la solicitud y el otro ni siquiera sabía que se estaba presentando.
Entonces el otro ya cuando ve la solicitud dice, bueno, ok, pues se hace la negociación del convenio, si es que no acepta el convenio Pero en ya un cambió principio. todo, María Antonieta, ya es un acuerdo. Pero cuando esto se lleva... Termina en un acuerdo por la circunstancia que se presenta correcto en el tribunal. Sí, pero cuando esto se presenta y el No. otro no está de acuerdo, la señora no está de acuerdo. Es lo que va a resolver la Corte en estos días, si es constitucional o no este divorcio. Lo que yo sí he podido ver es que el sufrimiento y el manejo de los niños es menor que en el ordinario civil. Bueno, habrá que ver y esperar, pero es muy importante, como ustedes lo han escuchado, porque el tiempo nuevamente lo tenemos encima, de que nosotros les digamos a ustedes muchas gracias, de que la maestra Elsie Núñez Carpizo se despida de ustedes, siempre agradeciendo su presencia, su generosidad, sus conocimientos que tanto llenan este espacio, maestra. No, al contrario, agradecerle porque este programa tan reconocido permite a nuestro teleauditorio pues saber la perspectiva de lo que pasa, quizás no tanto desde la visión sociológica porque lo vivimos cotidianamente, hay quien dice que la sociología es la ciencia de lo obvio, sino quizás el aspecto más importante, la perspectiva jurídica, y que un país requiere que sus ciudadanos tengan un conocimiento mínimo de derecho para tener una mejor convivencia. Por eso lo felicito y le agradezco nuevamente Gracias. que me haya permitido estar aquí el día de hoy. Bueno, es tan importante lo que dice la maestra, que hoy hay tendencias, eso es evidente, se tardaron en reconocerlo, porque desde 1983 en Hidalgo se establecieron los consejos de familia, precisamente integrados con un sociólogo, un médico, un trabajador social, para que le den al juez la información técnica del conflicto. De otra manera, estamos, y hoy hay quien dice, debería haber psiquiatras en los juzgados, debería haber psicólogos, debería haber esto, debería haber trabajadoras sociales, algo que se están tardando en traerlo, se apresuran a hacer otro tipo de cuestiones, y la familia, ¿quién pensó en la familia cuando determinó que la voluntad de uno solo disuelva un vínculo matrimonial? Yo le diría a la maestra Magallón, dada la prestancia, con todo lo que nos ha dicho, que le dijera un mensaje a ustedes para despedirnos y seguirles agradeciendo su atención. Maestra, por favor. Bueno, antes que nada, agradecerle, maestro, como siempre aprendemos no nada más de usted, de su programa, de todo el trabajo que usted siempre ha realizado. He sido su alumna y creo que lo seguiré siendo todavía por mucho rato. Y bueno, antes que nada decirle quién habla por la familia, no nada más en México, sino en muchos foros internacionales, pues es usted. Espero que lo siga haciendo y en lo que yo pueda opinar, sea acorde o no a lo que se va señalando, pues espero que lo podamos seguir haciendo en este importantísimo programa que no nada más es de ustedes, creo que es nuestro porque así nos los ha hecho sentir, y es pues de todo, no nada más también de la Corte, sino de todo el país y de toda América Latina, cuando menos. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues les damos las gracias, como siempre, aquí estamos con ustedes y los invitamos enseguida a ver el programa ADN Noticias, el mejor noticiero de la televisión. No le cambie. Recuerde que en minutos usted sabrá la realidad del país y del mundo.